En fin, grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de ciencia de los materiales. Ciencia de los materiales, ciencia e ingeniería de los materiales. Hoy es miércoles 24 de abril. Son las 10:10. Bien, sin mucho preámbulo, ¿dónde fue que no quedé en la clase pasada? Cierto, no he subido el video. Qué mal. Se me ha olvidado. Creo que todavía estaban las partes de periodicidad de la tabla periódica. Ok, ya va. Sí, profe, ahí fue que quedamos. Bueno, compartiré la tablita. Si se ve. Bien. No estoy muy seguro si quedamos aquí, pero bueno. Decía que los elementos están ordenados en la tabla periódica según la forma en que se distribuyen eh, los electrones. En este caso, por ejemplo, ustedes conocen el método de la lluvia, mal llamado método de la lluvia. Eso tiene su nombre, solo que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama. Es un nombre raro. Eh, Bien, por ejemplo, el primer orbital que se llena es el 1s. Y como solamente tiene dos electrones, solamente hay dos elementos en él, el hidrógeno y el helio. El siguiente orbital que se llena es el 2s. Y, adivine, solamente, solamente tiene dos elementos allí, que son el litio y el beridio. El siguiente orbital que se llena es el 2p. Ese tiene 6. El, bueno, perdón. Ese tiene 6 electrones en el orbital y por lo tanto hay 6 elementos. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Ya cuando se llena el último electrón, eh, se considera como básicamente completo, un octeto completo, que es regla del octeto. Y se incluye en la lista de gases nobles. Y así sucesivamente vamos avanzando para lograr el ordenamiento en la tabla periódica. Entonces aquí un pequeño resumen. Fíjense que del lado izquierdo está el periodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los orbitales, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s y así sucesivamente. Del lado derecho tenemos el 1s1 también, que bueno, que corresponde al helio. Los orbitales p están del lado derecho y en verde. Sería 2p2, 2p3 y así para abajo. 2p4, perdón, 3p, 4p, 5p, 6p y así. Y eso corresponden a los metaloides y no metales, incluyendo los gases nobles, que es cuando se llena todo eso. Y los orbitales D corresponde a los metales de transición. Sería, como ven, están en el medio en color anaranjado. La región corresponde a los orbitales 3D, 4D, 5D y 6D. Finalmente, los orbitales F, que ya como ustedes saben tienen 14 electrones cada uno, o sea 14 elementos, son lo que corresponde a el, lo que nosotros conocemos como los metales lantánidos y actínidos. Más o menos esa es la clasificación.
Y ahí un ejemplo de la regla de Hund. La regla de Hund implica que un orbital no puede estar lleno cuando el orbital anterior todavía está vacío. Por ejemplo, en el caso del titanio, también el cromo y el caso del cobre. Piense que, por ejemplo, en el caso del cromo, el orbital 4s no puede tener 2. ¿Por qué no puede tener 2? Porque el orbital anterior del 3D no está lleno. Es 3D4, ¿cierto? Entonces, para el cromo, esta ambivalencia simplemente se escribe como 3D5-4S1. También para el cobre, el orbital 4S no puede estar lleno. ¿Por qué? Porque el orbital anterior 3D tampoco está lleno. Tiene 3D9. Por lo tanto, se escribe de la forma 3D10, 4S1 y así sucesivamente. Esa, como ustedes conocen o como ustedes recuerdan de su clase de química, es la regla de Hund. Propiedades de los sólidos pueden explicarse por el tipo de enlace. Sólidos moleculares, fuerzas intermoleculares; sólidos iónicos, fuerza electrostática; sólidos metálicos, cationes inmersos en un mar de electrones. Creo que aquí fue donde nos quedamos en realidad, ¿no? En lo del mar de electrones de los enlaces metálicos. Enlaces atómicos primarios son los iónicos, covalentes y metálicos. Los iónicos son relativamente fuertes. Los covalentes se dan como resultado de compartir compartir o transferir electrones, mientras que los metálicos constituyen la teoría de la nube de electrones. Y los enlaces atómicos secundarios, llamados también moleculares, son los enlaces de Van der Waals Dios, dipolo permanente y dipolo oscilante. Son relativamente débiles, sí, son muy débiles, y se da por atracciones electroestáticas entre moléculas, es decir, que no es un verdadero enlace. Los enlaces mixtos, llamados iónicos, iónico covalente, o metálico covalente, o metálico iónico, es una combinación de propiedades entre diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, esto se da mucho en metaloides: galio, germanio, silicio, etc. Enlace metálico. En general, los sólidos metálicos son visualizados como constituidos por núcleos de iones positivos, átomos, en sus electrones de valencia, y electrones de valencia dispersos o dispersados en forma de nubes electrónicas que cubre una gran extensión del espacio. El enlace metálico es un enlace primario no direccional. ¿Qué significa eso, que no sea direccional? Bueno, que puede estar patas para arriba, por ejemplo, y uno no se daría cuenta. Uno no se da cuenta. Por ejemplo, hay enlaces que lo que nosotros llamamos moléculas estereoisómeras, que no son iguales. No son iguales si las escribes de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, como cuando uno escribe algo y lo mira en el espejo, se llama eso imagen especular, ¿cierto? No se da cuenta inmediatamente que está escrito al revés, sobre todo, por ejemplo, porque la letra R, ¿qué pasó? Ah, sí, full orgánica, gracioso. Es cierto, en orgánica se da mucho eso. Entonces, Sí, es lo que más nos tratan de enseñar. llamado estereoisómeros, ¿cierto? Pero eso es un ejemplo de un enlace primario, direccional. En realidad, los enlaces metálicos son no direccionales. En un metal uno puede encontrar el metal de cualquier posición e igualito sigue siendo el mismo metal con las mismas propiedades, pero en orgánica son direccionales. Es decir, que los enlaces covalentes, que son típicos de moléculas orgánicas, son muy direccionales en muchos casos. Pero afortunadamente nosotros no nos vamos a meter en esas cosas. Vamos a verlo, los enlaces metálicos, que son bonitos, buenos, bonitos y baratos. A ver, estoy aquí.
enlace primario no direccional, como ya dije, resultante de la agregación de átomos metálicos, es decir, de la acumulación C compacta, y de la compartición de electrones externos deslocalizados. Los electrones externos no pertenecen a ningún átomo y al mismo tiempo pertenecen a todos los átomos. Ah, no. Si ustedes se pusieran a hablar de esto, es como un comunismo atómico. Bien, disculpando la palabra. En el comunismo, la riqueza pertenece a todo el mundo y al mismo tiempo no pertenece a ninguno de nosotros. Es raro, pero es así. Entonces, en un enlace metálico, los electrones de los átomos son en realidad de ningún átomo y al mismo tiempo puede ir dirigido a cualquiera, es decir, es de todos y de ninguno al mismo tiempo. Esto permite una interesantes propiedades, por ejemplo, la conductividad eléctrica. En la conductividad eléctrica, un electrón salta de posición de átomo en átomo para conducir la carga. La carga salta así de átomo en átomo y por eso es que se puede conducir una determinada cantidad de corriente desde un punto A hasta un punto B. Por eso, si no existiese el comunismo electrónico, o decimos la nube electrónica en un enlace metálico, esto sería imposible de lograr en un enlace común, covalente o iónico. Entonces, gracias al enlace metálico por permitirnos el desarrollo de la ciencia y tecnología de la conducción eléctrica. Bien, vamos a ver. El primer modelo propuesto por Drude y Lorentz en 1900 fue el de electrones libres, el cual fue superado luego por la teoría mecánica cuántica, postulando las teorías de las bandas, que hasta el momento es el modelo más exitoso. Ahora, ¿qué es una banda? Teoría de las bandas. Se basa en la formación de orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos del metal, que es un orbital molecular. Un orbital molecular es un orbital compartido, es decir, de diferentes propiedades con respecto al orbital de valencia. En el orbital compartido los electrones se desplazan libremente, mientras que en el orbital de valencia esto no pasa. En este modelo, a diferencia del enlace iónico o covalente, los electrones se encuentran totalmente deslocalizados. Esto es, se encuentran en un gran orbital que abarca la totalidad del cristal metálico. Y cada ion metálico tiene un gran número de vecinos cercanos. Los electrones de valencia se dispersan por toda la red metálica y mantienen unidos los iones metálicos que son positivos. Como ven en el dibujo, el modelo del mar de electrones es simplemente un montón de electrones girando deslocalizadamente alrededor de los átomos, y cada uno de esos electrones puede saltar de un átomo al vecino. Sí, no hay ningún problema en eso. Lo único es que se utilizan para mantener como que firmes en posición los núcleos de los átomos, que normalmente son de carga positiva. Entonces, el modelo de nube electrónica se basa en la teoría de orbitales moleculares, en la que al enlazarse los átomos se forman tanto orbitales moleculares como orbitales atómicos. Tanto orbitales moleculares como orbitales atómicos había antes. Si se combinan infinidad de orbitales atómicos de igual energía, se forman dos bandas. O sea, ¿qué es una banda? Una banda es la combinación de dos o más. En este caso, cuando digo más, me refiero a dos hasta infinito número de orbitales atómicos. Tiene que ser de igual energía, por supuesto, y están formadas por orbitales moleculares de muy parecida energía. Una de menor energía formada por los orbitales moleculares enlazantes, ¿qué son orbitales moleculares enlazantes? Enlazantes que no se pueden mover. Los orbitales moleculares enlazantes fijan los electrones ahí, son de valencia. ¿Qué significa que son electrones de valencia? O banda de valencia. Están en la banda de valencia porque son los que se utilizan para las reacciones químicas. Repito, están en la banda de valencia
y se utilizan estos electrones de valencia para las reacciones químicas. Sin embargo, hay otra banda que es la banda de conducción, ¿claro? Y está por arriba. La banda de conducción tiene mayor energía que la banda de valencia. Un electrón puede saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Y qué significa que esté en la banda de conducción? Bueno, además de que tiene mayor energía, puede conducir la corriente modificando las propiedades de estos dichos materiales. Y vamos a ver cómo va eso. Bandas de energía. Recuerden que todo esto viene del modelo de química cuántica. Ajá, química cuántica. Química cuántica. La de los orbitales de valencia y orbitales de mayor energía que son de conducción. Cada unión de muchos orbitales forma una banda. Okay. Bandas de energía. Una banda de energía es que un grupo, a ver, grande de orbitales cuyas energías no son muy diferentes y cuya energía media, cuya energía medida media es igual a la energía del orbital correspondiente en un átomo individual. Fíjense la figura, ahí dice la banda, esas dos figuras ahí tengo una banda en celeste y una banda en amarillito o verde o no sé qué diablo sea ese color, ustedes saben. Bueno, Euricel se debe estar cuajando de la risa. Dice, ay, estos hombres no ven los colores. No vemos tantos colores como ven ustedes las damas. Yo sé que las mujeres ven muchos colores, ¿cierto? De hecho, ven más colores que yo. Si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué color son esos? Yo lo veo azul claro y un amarillo verdoso. No sé. Ahora me dice Euricel, no, profe, eso no es azul, eso es color turquesa. Y yo lo veo azul celeste. De pronto ustedes lo ven de otro color. Y el de abajo, verde amarillo. Bueno, después me dice Euricel, no, profe, eso es, qué sé yo, verde limón o algo así. Yo que no sé. Yo no sé. Mi monitor se quedó en 256 colores. Mi monitor es VGA. Mi vista no puede diferenciar 16 millones de colores como ven ustedes. Bien, olvidémonos de eso por un momento. Veamos de nuevo. Entonces, como ven, hay dos bandas. ¿De dónde salieron esas bandas? De la teoría atómica cuántica. La banda de valencia es la de energía baja y la banda de conducción es la de energía alta. La banda de valencia, en la banda de valencia los electrones están fijos, no se mueven y se intercambian cuando ocurre una reacción química. Mientras que en la banda de conducción los electrones están móviles, se pueden desplazar a donde sea que puedan irse en función de que haya un medio para desplazarlo y son las responsables de la conductividad eléctrica y térmica de los materiales. Sigo leyendo. Dentro de cada banda los electrones llenan los orbitales de más baja energía de manera análoga al cómo se llenan los orbitales de los átomos, dependiendo del número de electrones de una banda dada del número de átomos metálicos en el cristal. Las bandas que contienen los electrones de valencia o banda de valencia están llenas parcialmente y la adición de un poco de energía puede hacer que un electrón se excite y pase a un orbital con una energía un poco mayor o banda de conducción. Entonces, ¿cómo pasa un electrón de una banda a la otra? Bueno, si el electrón está en la banda de valencia, tengo que aplicarle un poquito de energía y en este electrón y se excita con la energía y ¡chua! Salta a la falta de conducción, a la banda de conducción. Por supuesto que estas dos bandas están separadas por un delta E, por una energía que yo tengo que vencer para hacer que este electrón salte de una banda a la otra. Ok, un material conductor no tiene ninguna dificultad de hacer esto porque las dos bandas están una inmediatamente a continuación de la otra, están como que pegadas. Sí, si estas dos bandas están tan cerca que pueden considerarse pegadas, entonces el material es conductor o un buen conductor. ¿Por qué
yo pregunté antes, ¿por qué creen ustedes que hay materiales buenos conductores y malos conductores? Bueno, dentro de los mismos metales. ¿O cuál era el material que tenía la mayor conductividad eléctrica? Bueno, el oro y la plata son los materiales que tienen las bandas de conducción más cerca a las bandas de valencia. Por eso son los que tienen mayor conductividad eléctrica. Luego el cobre está un poquito, pero un pelito, así como que muy chiquito, separado. Y así sucesivamente. Un material semiconductor es aquel que tiene estas dos bandas un poquito separado. Ahí lo ven en la imagen. O en un semiconductor, las bandas de valencia y la de conducción están un pelo separado ahí. Mientras que en un aislante, las bandas de valencia y la banda de conducción están tan separadas que esa distancia, que ya se le ya conoce como delta E o cambio de energía, es tan grande que es muy difícil poder aplicar la energía necesaria para hacer que un material de estas características conduzca la corriente. Sigo leyendo. Banda de energía. El incremento de energía puede lograrse de varias formas. Es decir, ¿cómo hago yo que este electrón salte? Por ejemplo, aplicando un campo eléctrico, aplicando energía térmica, radiación, luz, etc. ¿Cierto? Entonces, ustedes saben o tienen, tienen conocimiento sobre paneles solares, o simplemente son unos usuarios cualquiera. Ustedes saben que hay algo que se llama paneles solares, que es una plancha así grandota y oscura que le da la luz y ¡pum!, corriente, ¿cierto? Seguramente sí saben eso. Sí saben lo que es una celda fotovoltaica. Una celda fotovoltaica es una celdita que uno y X, o sea, la tecnología detrás de eso está por el momento fuera de nuestra alcance. Pero saben más o menos cómo funciona. Le da la luz solar y genera una corriente. Bueno, resulta que la celdita fotovoltaica está hecha de un material semiconductor. Pero ¿de qué tipo de semiconductor? Las bandas de valencia y las bandas de conducción no están juntas. Están un poquito separadas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito una pequeña energía para excitar un electrón y que salte de la banda de valencia a la banda de conducción. Y esa pequeña energía puede ser transmitida a esa sustancia como un fotón de luz solar. Sí, la luz solar es obviamente energía, como usted ya sabe, la energía de las plantas que toman las plantas para la fotosíntesis se toma de la luz solar. Entonces la hoja de la planta absorbe un fotón de energía y ese fotón de energía es clave para hacer reaccionar sustancias como la clorofila de las plantas y producir la fotosíntesis. En la fotosíntesis la planta produce lo que se va a comer. Básicamente son autótrofas, ¿cierto? Otro momento de biología. ¿Qué significa eso? Que las plantas producen su propia comida, su propio alimento basado en ingredientes que encuentra, por ejemplo, en el suelo, en las aguas, mediante la fertilización, ¿cómo se llama? Fertilizante, el proceso de fertilización del suelo, etcétera. Pero las plantas encuentran eso por ellas mismas en el suelo, además de agua, por supuesto que necesitan agua para producir la fotosíntesis. Además, agua, minerales en el suelo, etcétera, necesitan un fotón de luz, lo absorben a través de las hojas. Llega el fotón, excita la clorofila pasa a ser un buen medio reactivo y produce sustancias que son necesarias para las plantas para vivir. Bien, más o menos algo similar ocurre en una celda fotovoltaica. En la celda fotovoltaica, esa celda tiene por dentro un material semiconductor. Ese material semiconductor está esperando que le llegue un fotón de luz, energía. Ese fotón de luz está actualmente en la banda de valencia. Esperando, llega el fotón de luz, se excita el electrón de la banda de valencia y salta a la banda de conducción.
Y cuando salta a la banda de conducción, adivinen qué pasa. Se transforma en energía corriente que fluye. En cargas. Ese electrón que saltó tiene una carga, la carga elemental del electrón. Momento de física. La carga elemental del electrón es alrededor de 1,6 por 10 a la menos 23 coulombios o algo por el estilo. Quiere decir que es mínima, es minúscula esa carga del electrón. Pero ahora multiplique que cada átomo que hay allí suelta un electrón a la banda de conducción y hay miles de millones. 1 por 1,6 por 10 a la 23 átomos. Si cada uno de esos átomos suelta un electrón, al sumar la carga de todos los electrones te da un coulombio. Y un coulombio por segundo es un amperio. Entonces, el tiempo, ¿cierto? Entonces, si ustedes suman todo eso, todas esas pequeños datos, pequeñas cuestiones, se dan cuenta de que un amperio generado por una celda fotovoltaica es bastante corriente. Ustedes que tienen allí celda fotovoltaica, yo no tengo ninguna aquí en el momento, pero sí tenía un cargador de celulares solar. Lamentablemente se me dañó, o sea que no lo tengo más. Pero sí, ahí decía en el aparato decía por detrás las especificaciones. Decía que generaba 2500 miliamperios de corriente, o sea, era algo, no un amperio, pero 2500 miliamperios, son 2,5 amperios. 2,5 amperios es más o menos, es algo de corriente para cargar el celular. Está bien. Claro, el celular, la batería completa del celular es ¿cuánto? La batería completa son como 5000 miliamperios hora. Es decir que para cargar con ese cargador solar la batería completa desde 0 hasta 100% de un celular se tardaría unas 2 horas y pico. No estaba mal, pero no, tampoco que estaba muy bien, porque lo enchufo yo el celular en la red eléctrica por allí con el cargador. ¿Y cuánto se tarda en cargar? 40 minutos, cuando 30 minutos. En 30 minutos el mío ya está cargado. Y hay otros cargadores o otros celulares de nueva tecnología que se cargan así, rapidito. Ustedes no han visto los nuevos celulares esos, que ni siquiera tengo que enchufarlo para cargarlo. ¿What? Hay un cargador inalámbrico. Ustedes ponen el celular por allí en el perol, en el cargador inalámbrico, y el celular y empieza a cargarse. ¿Por qué? Si no lo conecté en ninguna parte. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está generando corriente para que empiece el celular ese a cargarse? Se pone uno a pensar cosas. Bueno, resulta que ¿qué es el cargador inalámbrico? El cargador inalámbrico es un aparato que genera un campo electromagnético. Y al generar un campo electromagnético, el celular tiene dentro un sistema que excita a los electrones cuando entra en ese campo electromagnético. Entonces no tengo ni siquiera que tocarlo o físicamente conectar un cable al teléfono celular. O sea, olvídense de los cargadores. Carga inalámbrica, genera un campo electromagnético, pongo el celular allí en la plataforma, entra en contacto con ese campo, y el campo electromagnético ¿qué hace? Excita los electrones de valencia que hay allí en esta sustancia que está dentro del celular, por supuesto. Y estos electrones de valencia saltan a la banda de conducción, y en la banda de conducción se convierten en corriente, y esa corriente se va a cargar la batería de tu celular. Fantástica tecnología desde el punto de vista teórico y de la física. ¿Ok? Así que ya veremos dentro de algunos años, cuando se pongan más de moda los celulares que son con cargadores inalámbricos. Acuérdense de la clase de material. Bien, volvamos nosotros aquí a esta parte. Diferencias de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. Conductor,
las bandas, o sea, un material conductor, tiene las bandas parcialmente llenas o que presentan diferencias energéticas muy pequeñas entre la banda de conducción y la banda de valencia. Muy pequeñas, pequeñitas. No hay casi una separación entre las dos. Banda de valencia y banda de conducción, ahí hay. Un semiconductor, en un semiconductor existe una diferencia de energía apreciable desde el punto de vista del electrón, ¿ok? Porque necesito una cantidad de energía relativamente grande para hacer que este electrón salte desde la banda de valencia hasta la banda de conducción en un semiconductor. Bien. Repito, en un semiconductor existe una diferencia de energía apreciable entre las bandas, pero la conducción puede lograrse suministrando energía al metal o al material. No dice qué tipo de energía, perdón, no dice qué tipo de energía debe ser suministrada. Puede ser en forma de luz, puede ser en forma de radiaciones electromagnéticas, campos eléctricos, campos magnéticos, puede ser a través de la temperatura. Si un semiconductor puede ser activado o excitado el electrón para saltar de banda utilizando calor. Hay materiales semiconductores que se transforman en buenos conductores cuando se les calienta. Aplíquele temperatura a cualquier material que sea un buen conductor, aplíquele temperatura y se volverá mejor conductor todavía. Claro, eso por supuesto dentro de un rango de temperatura. El exceso de temperatura se fundirá el material y ya no será conductor nada. Pero bueno, siguiente, en la siguiente diapo dice aislante, un material aislante. En un material aislante las bandas están totalmente llenas o totalmente vacías y la diferencia de energía entre las bandas es muy grande. No. Un material aislante no tiene nada en la banda de conducción, todo está en la banda de valencia. Así que la diferencia entre ellas es tan grande que ni siquiera el calor podrá hacer nada. Precisamente hay materiales aislantes térmicos que en donde tú le aplicas calor y no pasa nada, no hay un flujo de corriente allí, ¿cierto? Para que esto ocurra deberá ser un tipo de energía diferente. La teoría de bandas permite explicar las propiedades características de los metales. Excelente conductividad eléctrica y térmica. La presencia de orbitales vacíos en los que pueden entrar electrones permite a estos tener movilidad y conducir una corriente eléctrica. De la misma forma ocurre la transmisión de energía térmica. Cuando ocurre el proceso inverso, el material libera energía térmica. Ok, no había dicho, o no, mejor dicho, no había replanteado esto al revés, que es qué pasa cuando baja la temperatura. Ustedes saben que cuando la temperatura sube, los electrones de valencia saltan hacia la banda superior, a la banda de conducción. Pero cuando la temperatura baja, lo contrario, ¿cierto? Entonces, los materiales que son conductores a alta temperatura, enfríenlos y se volverán semiconductores. Al revés también pasa. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, en las computadoras, ¿qué se utiliza en las computadoras? Chips, microchips. ¿De qué está hecho esos microchips? Principalmente de dióxido de silicio, ¿verdad? SiO2. ¿Y el óxido de silicio qué diablos es? Es un semiconductor. Ya ven por dónde voy yo, ¿no? Entonces, el dióxido de silicio es un semiconductor. Si yo le aplico un ligero voltaje en cambio de potencial, se convierte en un conductor porque los electrones saltan a la banda de conducción. Entonces, se le aplica, al aplicarse un pequeño potencial, se convierte en un conductor de corriente. Malo, pero todavía un conductor. Y al quitar esa diferencia de potencial, vuelve a su estado de semiconductor. Entonces, es como un switch. Chic. Subo el switch y prende la luz. Bajo el switch, apaga la luz. Y eso es útil, ¿cierto? Porque en computación, todo el lenguaje de las computadoras es lenguaje binario, de ceros y unos. 1 es prendido, 0 es apagado, ¿cierto? Y
¿qué mejor para interpretar ese lenguaje que los microchips? Porque, como ya dije antes, el dióxido de silicio es como un switch. Aplíquele corriente, encendido. Plu, 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 conduce la corriente. Bájele, perdón, aplíquele potencial. Quítele el potencial, se desconecta, apagado. Entonces, prendido 1, apagado 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. El lenguaje binario de las computadoras. El lenguaje que entienden las computadoras se escribe utilizando microchips. Se escribe utilizando dióxido de silicio. Como nosotros utilizaríamos un lápiz o un bolígrafo para escribir nuestros numeritos y nuestras letras. Una hoja de papel, ¿cierto? Nosotros utilizamos para escribir nuestro código lápiz y papel, pero las computadoras obviamente utilizan microchips, que son en su gran mayoría líneas o filas de dióxido de silicio que yo puedo prender y apagar utilizando simplemente una instrucción. Entonces puedo comunicarme entre usuarios y de usuario a computadora para que haga una instrucción que yo quiero decir. Entonces, por supuesto, estoy entrando en materia de computación, no en materia de material. Entonces, eso fue un momento de computación. Bien, volvamos a nuestro estudio de interés. Posibilidad de empaquetamiento compacto. A ver. Solo limitado por la geometría. ¿Okay? Yo puedo tener esta clase de materiales en cualquier forma y tamaño, solamente que debo construirlo, por supuesto. Por supuesto que ahorita la tendencia es a tratar de hacer los microchips lo más pequeñito que se pueda. Bien, miniaturizar esto trae sus ventajas, pero también algunas limitaciones. O sea que no es infinitamente pequeño lo que yo puedo hacer. Ojalá pudiéramos, pero no se puede por el momento. Formación de aleaciones, eso lo veremos un poquito después. Excelentes propiedades mecánicas, ductilidad, tenacidad, etc. Eso también. Dice, el enlace metálico, a diferencia de los enlaces iónicos y covalentes, en los enlaces metálicos los electrones se encuentran totalmente deslocalizados, por lo que al desplazar una capa de átomos respecto a otra, el enlace no es afectado, ya que es independiente de los átomos vecinos. Bien, no se entendió muy bien este concepto, pero se lo puedo ilustrar de la siguiente forma. Imagínense ustedes que tengo estoy tratando de pescar cosas, a ver si se entiende de esta forma. Estoy tratando de pescar porque a mí me gusta mucho el pescado, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una caña, un anzuelo y un cebo. Ok, entonces yo me doy cuenta de lo siguiente, que hay muchos pescados en el fondo. O sea, tengo un lago que tiene dos niveles. Un lago, y ese lago tiene dos niveles. Hay pescados arriba, en el nivel superior, y hay pescados abajo, en el nivel inferior. ¿Dónde es más fácil pescar? En el lado de arriba, ¿cierto? Si es más fácil pescar en el lado de arriba, entonces tiro mi caña, chup, club, y empiezan a picar los pescados y empiezo a sacar mis pescados. Pero me doy cuenta de que en el lado de arriba casi no hay pescado. Hay muchos más pescados en el fondo, en donde no llega la caña. Entonces, ¿qué hago? Me pongo mi traje de buzo. No tengo traje de buzo, papá. ¿Qué hago? Busco la forma de hacer que los pescados que están abajo salten para arriba. ¿Cómo? Probablemente tendré que agarro un poquito de pan y se lo tiraré, algo así como un cebo para atraer. Voy a atraer a todos los pescados que sea posible, a la mayor cantidad de pescado que sea posible hacia la superficie, en donde los puedo capturar con mi caña.
Eso sería una estrategia, ¿cierto? Entonces, en esa estrategia estoy tratando de hacer que excitar el material para que la cantidad de electrones que está en la capa de valencia suba a la capa de conducción. Ustedes entienden el símil, ¿cierto? La capa de valencia es la capa del fondo y los pescados que están en la capa del fondo son los electrones de valencia. La capa más de arriba es la capa más superficial, era la capa de conducción, la banda de conducción, y allí casi no hay pescado. Entonces la corriente que puede pasar por ahí, por ese metal, es pequeña. Ese metal es un semiconductor. Entonces lo que yo necesito hacer es atraer a esos electrones que están en la capa de valencia hacia la capa de arriba y hacer que esos materiales sean más conductores. Eso más o menos explica el concepto que dice: en el enlace metálico, a diferencia de los enlaces iónicos y covalentes, los electrones se encuentran totalmente deslocalizados. O sea, si estamos utilizando la teoría cuántica, los electrones están más en la capa de conducción que en la capa de valencia, por lo que al desplazar una capa de átomos, los átomos se van de la capa de valencia a la capa de conducción. El enlace no es afectado, ya que es independiente de los átomos vecinos. Esto sería un problema si tuviera un enlace covalente o un enlace iónico. En un enlace covalente, ¿puedo yo desplazar los electrones? No puedo, porque tendría que romper el enlace. Los electrones están compartidos allí. En un enlace iónico, ¿puedo yo desplazar los electrones de ese enlace? No puedo, porque tendría que yo quitar un electrón de uno de los iones y dejarlo incompleto, y eso obviamente va en contra de la naturaleza. No se puede hacer, ¿cierto? No se puede retomar un electrón que ya ha tomado un ion para sí, por lo menos no sin destruir el ion. Ni modo. El siguiente concepto tiene que ver con propiedades macro, es decir, que se pueden ver a simple vista: lustre y brillo metálico. Los electrones pueden absorber una amplia gama de longitudes de onda. Fíjense que el brillo, ¿por qué el metal brilla? Bueno, resulta que los electrones superficiales pueden absorber una cantidad de tipo de energía y la pueden reflejar también. El reflejo de la energía lumínica o del fotón de luz no absorbido por los electrones es lo que nos conocemos nosotros como brillo. Bueno, pero vamos a leer un poco aquí. Dice: los electrones pueden absorber una amplia gama de longitudes de onda, y cuando estos regresan a sus estados de baja energía emiten diversas longitudes de onda, mostrando el brillo blanco plateado característico de un metal, por supuesto. Metales como el oro, el cobre, absorben algo de la región azul y verde del espectro visible, que como ustedes saben es de la mayor energía, por lo que se muestran como amarillo y rojo respectivamente. Las energías de enlace y los puntos de fusión de los metales varían mucho. En general, a menor número de electrones de valencia por átomo implicados en el enlace más metálico resulta debido a que los electrones están más débiles para moverse. El enlace metálico se da con mayor fuerza en los metales alcalino térreo, ya que al deshacerse de un electrón de valencia alcanzan la configuración del gas noble, por lo que sus puntos de fusión son relativamente bajos. Estamos hablando de metales como el litio y el sodio. El metal, por ejemplo, el litio es muy buscado hoy en día porque es súper conveniente para hacer baterías. Tiene electrones que se mueven mucho y es buen conductor, y es principalmente también un material que produce reacciones que son altamente reversibles. Es decir, ¿cuál es el principal problema a la hora de uno fabricar una batería? La vida de la batería, ¿cierto? Es muy difícil encontrar una batería con una vida útil
de meses, años, etcétera. Tendría que, ¿por qué? Porque una batería te puede durar 20 años. Vaina, dice. ¿Será que una batería me puede durar 20 años si la batería que tengo yo aquí en mi control remoto del aire acondicionado me duran 3 meses y ya los 3 meses tengo que cambiar? La vida útil de la batería es básicamente el talón de Aquiles. Ustedes saben qué es el talón de Aquiles, ¿verdad? El punto débil de la batería. Y los carros eléctricos son súper caros. Y resulta que las baterías de esos carros eléctricos no duran sino 5 años. A los 5 años tengo que comprarme un carro eléctrico nuevo. Estaré yo loco, ¿no? Prefiero quedarme con el carrito que tengo ahorita de gasolina, vulgar y corriente. Ajá. Duran 10 años o más. Ajá. Nintendo y Nokia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que duran 10 años o más? Profe, ni idea. O sea, me compraron un DS cuando tenía 9 años. Ahorita tengo 19, casi 20 y la batería sigue intacta. Es por el consumismo. Pues, La idea es que compremos más. Entonces los hacen peor. ahí viene Euricel con sus teorías. Bueno, resulta que Teorías conspirativas. teorías conspirativas, es correcto. Bien, resulta que una batería tiene un ciclo limitado de carga y descarga. O sea, no es el tiempo, sino la cantidad de veces que el usuario utilice la batería, la descargue y la vuelva a cargar. El ciclo de carga y descarga. Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Allí es donde se dice la vida útil de la batería. No es que una batería te dure 5 años. Es que si tú a diario, todos los días, descargas la batería hasta cero y la vuelves a cargar a 100%, ya ahí está consumiendo un ciclo de batería. Las baterías están construidas para no durar tantos ciclos. Normalmente carga y descarga son como unos 50.000 ciclos. Wow, uno dice, bueno, 50.000 ciclos es bastante. Sí, pero en unidad de tiempo, si tú lo haces todos los días, uy, eso es algo. Y eso no durará para siempre porque en cada ciclo se va perdiendo un poquito. Cuando yo digo que se va perdiendo un poquito, es que si una batería se carga al 100% y luego se descarga, al volverse a cargar ya no se va a cargar al 100%, sino que se va a cargar al 99,99% o 99,9%, y así sucesivamente a medida que tú lo vas cargando y descargando, volviendo a cargar, volviendo a descargar, volviendo a cargar, volviendo a descargar, siempre se va perdiendo algo. Un teléfono que se compró hace 5 años, traten de cargarle la batería al 100%, no se puede. La máxima carga a la que llega es 95, 94%, y ahí miren, y ustedes empiezan a decir, la batería se está jodida. Y no es que está mala, no es que está jodida. Es que es así. La batería está construida para un determinado ciclo de cargas y descargas que es finito. Y eso tiene que ver con la química de la batería. La batería de litio duran eso, lamentablemente. Y bueno, dependiendo del metal. Antes había otros metales, por ejemplo el níquel y el cadmio. ¿Se acuerdan ustedes de la batería de níquel cadmio? Fueron muy populares en entre los años 2000 y 2010. Son muy buenas baterías. Sin embargo, hay un pequeño detalle con esa batería, que a lo que se dañe la batería, ellos van a ir a dar a un relleno sanitario, al sitio en donde se dispone la basura. Y el cadmio y el níquel son metales pesados. Ouch. Entonces, si esa batería se daña y se filtra, va a producir un problema de contaminación del suelo. Y no solamente del suelo, sino que le cae la lluvia y esa agua va al río. Entonces hay un problema de contaminación por metales pesados en esas baterías viejas. En conclusión, se descontinuó el uso de esa clase
de material, ni níquel, ni cadmio, ni mercurio en baterías nuevas, por ley posible. Entonces se decidió que el litio era un buen sustituto porque el litio no es contaminante nada, no es un metal pesado, es un metal alcalino térreo. Cuando se dañe la batería se puede desechar fácilmente en un relleno sanitario, de tal forma de que el litio no va a producir ninguna contaminación por metales pesados, aunque sería un desperdicio porque supuestamente la batería de litio se puede recuperar. Broma. Okay. De las baterías de litio gastadas se puede recuperar parte del litio y reciclar, es decir, utilizar ese litio para hacer otro tipo de batería. Bien, entonces estábamos hablando de aquí en esta diapositiva, la fuerza de los metales y cuál es su, ¿cómo se llama? Su influencia sobre otras propiedades de los metales. El enlace metálico se da con mayor fuerza en los metales alcalinos como el litio, ya que al deshacerse de un electrón de valencia alcanzan la configuración de gas noble, por lo que sus puntos de fusión, ojo, el punto de fusión del litio es bastante bajo, ¿okay? Lo que es conveniente también para baterías y esta clase de dispositivos. A medida que aumenta el número de electrones de valencia, las energías de enlace y los puntos de fusión también aumentan, aumentando aún más con la introducción de los electrones 3D. Acuérdense, los electrones del orbital D son los metales de transición. Del cuarto periodo debido a la hibridación de los orbitales de SP, que supone un importante aporte de enlace covalente, por ejemplo el tungsteno o wolframio, que entonces incrementa mucho el punto de ebullición. Dice, cuando los orbitales 3D y 4S están llenos, los electrones de las capas externas se enlazan más fácilmente y las energías de enlace y los puntos de fusión vuelven a decrecer. Por ejemplo, el zinc. Y ahí abajo está ¿cómo se llama? Un cuadrito que te dice un ejemplo de cada uno de esos casos. Los metales de transición, sobre todo de la tercera serie, tienen puntos de fusión muy altos. Ejemplo, el tungsteno, cuyo punto de fusión es 3410 grados centígrados, pero luego el zinc tiene un punto de ebullición más bajo, 419 grados centígrados, por la combinación de orbitales 3D 4S. Y después el carbono vuelve a subir grandísimamente el punto de fusión a 3550 grados centígrados, porque el carbono tiene simplemente un orbital P. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. La siguiente diapositiva es una tabla que muestra las energías de enlace contra la temperatura de fusión y se ve que están en buena correlación. Okay, mayor energía de enlace, mayor punto de fusión, incluyendo los tipos de enlace. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí por el momento. Entonces voy a dejar de presentar para las despedidas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? La única pregunta es ¿cuándo voy a subir los videos? Sí, ahorita subo el video, no te preocupes. Creo que tengo aquí algunos videos que no he subido. Los voy a subir en orden de fecha. Ok. Si no hay más preguntas, les deseo a todos una feliz tarde y cuídense. Nos vemos el sábado y continuaremos con... Feliz tarde, profe. Feliz tarde. Chao. Diego. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Sí, a la orden. Chao.